Él no se va a ir, ¿verdad? Háblanos, Señor, dinos algo. Señor, háblanos. Háblanos, Señor. Cierta vez 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro cobrador de impuestos. El fariseo de pie estaba orando. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, y porque tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de lo que gano. El cobrador de impuestos se quedó callado sin atreverse a levantar los ojos y golpeándose el pecho decía: Dios, ten piedad de este pobre pecador. Les digo que el cobrador de impuestos volvió a su casa perdonado, pero aquel no. Porque el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Paz y bien, hermanos. Hoy, en Rincón de Apologética Católica, veremos la parábola del fariseo y del publicano. En esta parábola del fariseo y el publicano, la parte ostentosa y mala la hace un hombre que según la ley era bueno, justo y cumplidor de la ley. La parte buena, regia, admirable, la hace un hombre que traficaba con su oficio, un recaudador de impuestos que se beneficiaba con las trampas y el chantaje. Jesús representa los hechos de tal manera que nos molesta el hombre justo, puesto odiosamente de pie ante el altar, y nos resulta en cambio agradable el hombre pecador que se golpea el pecho en el fondo del templo, reconociendo su pecado. La oración del fariseo es rechazada porque sus pensamientos son fruto del orgullo espiritual. Hace cosas difíciles y loables en sí mismas, pero con intención torcida. El fariseo se vanagloria de sus limosnas, de sus ayunos, y se compara con el publicano, al que considera inferior, juzgándole. Busca el secreto orgullo de saberse perfecto, no le mueve el amor de Dios, y no es consciente de que, sin la ayuda del Señor, no puede nada. El orgullo ha tomado una apariencia espiritual que esconde un pecado de soberbia, difícil de curar, porque está llena de buenas obras, no para la gloria divina. Usa a Dios para la propia gloria. El publicano, en cambio, dice la verdad de su propia indignidad. Por eso pide perdón. No se compara con nadie. Se sitúa en su sitio y Dios le mira con compasión, le justifica. La suya es una oración humilde y, por eso, es escuchada y arranca bendiciones del cielo. Jesús quiere que los suyos juzguen con rectitud y no se queden en las meras apariencias, sino que dejen el juicio íntimo para Dios, y ellos oren con humildad, incluso cuando las obras buenas le puedan llevar a un cierto engreimiento y vanidad. Debemos despertar en nosotros la conciencia del publicano. Nos presentamos como los más justos, los virtuosos y los más honorables que los demás. Aceptar que somos pecadores y que estamos en un camino de conversión. Aceptar en lo íntimo de nuestro ser que somos unos pobres pecadores. Sin embargo, ser un buen publicano implica un paso de conversión, reconocer el pecado y actuar para vencerlo. La incapacidad de reconocerse pecadores nos aleja de la verdadera confesión de Jesucristo. Es fácil decir que Jesús es el Señor. Difícil, en cambio, reconocerse pecador. La diferencia entre la humildad del publicano, que se reconoce pecador, y la soberbia del fariseo, que habla bien de sí mismo.
Esta capacidad de decir que somos pecadores nos abre al asombro que nos lleva a encontrar verdaderamente a Jesucristo. También en nuestras parroquias, en la sociedad, entre las personas consagradas, ¿cuántas son las personas capaces de decir que Jesús es el Señor? Muchas. Pero es difícil decir, soy un pecador, soy una pecadora. Es más fácil decir de los otros cuando se dicen de los chismes. Todos somos doctores en esto, ¿verdad? Para llegar a un verdadero encuentro con Jesús es necesario una doble confesión. Tú eres el Hijo de Dios y yo soy un pecador, pero no en teoría, sino por esto y por esto. Pedro después se olvida del asombro y el encuentro y lo reniega, pero porque es humilde se deja encontrar por el Señor, y cuando sus miradas se encuentran, él llora, vuelve a la confesión, soy un pecador. Recordemos las palabras del Señor, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumpla la voluntad de mi Padre. Y una de la voluntad es que seamos humildes, como el Señor nos muestra, tal cual el publicano.